En la que por fin en el Senado español ha habido, no sé si unanimidad, no la ha habido, la unanimidad ha habido gente del grupo mixto que se ha abstenido, pero por fin había un pronunciamiento medianamente cerrado. ¿Con respecto a qué? Con respecto precisamente a la liberación, a la petición de liberación de los 75 presos políticos que en estos momentos están en la Venezuela que tanto le gusta a Pablo Iglesias, que tanto alababa un señor llamado Juan Carlos Monedero, un señor llamado Errejón, Carolina Vescansa, etcétera, etcétera. No lo digo por opinión mía, lo digo porque ellos se han retratado 800 veces y luego lo vamos a ver lanzando loas a este régimen y diciendo la envidia que les producía precisamente ver lo que ocurría allí. En estos momentos hay 75 presos políticos venezolanos, hay gente que no puede estar presa. De hecho, hay más de 40 personas muertas en las manifestaciones defendiendo los derechos democráticos de Venezuela. Esos nunca estarán presos, básicamente porque ya no están vivos. Bueno, el Senado español por fin insta la liberación de los 75 presos políticos. Va a estar con nosotros, de hecho, una de las personas que ha estado defendiendo desde Venezuela este asunto, al cual le vamos a preguntar sobre cuál ha sido el papel de los distintos partidos en España. Pero dejadme que veamos algunos de los vídeos en los cuales se posicionaban. Algunos de los vídeos en los cuales se posicionaba, por ejemplo, ¿quién? Pablo Iglesias, diciendo la envidia que le producía la situación y el régimen venezolano. ¿Quién se pronunciaba? Se pronunciaba también Juan Carlos Monedero, por ejemplo, y también hablaba en esos términos. Vamos a verlo, atención. Europa está empezando a mirar a América Latina desde abajo y, presidente, usted es un referente, así que haga su parte, cuídese mucho y sepa que hace falta gente como usted con su trayectoria, porque el capitalismo todavía quiere hacer mucho daño y tenemos que entre todos pararlo, y su referencia es muy útil. Así que, presidente, cuídese mucho. Pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Bueno, pues hoy Francisco Poleo, bienvenido, vicepresidente del diario Nuevo País en Venezuela. Gracias, Carlos. Hoy veíamos esta muestra, el Senado votaba por fin y votaba para que se liberen, para pedir a Venezuela que se liberen esos 75 presos políticos. Nosotros hemos estado hablando del caso de Capriles, del caso de Ledesma, del caso de Leopoldo López, hemos hablado con Lilian Tintori. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí y cómo puede ocurrir que haya gente en España que todavía ponga como ejemplo lo que está pasando allá con 75 presos políticos? Mira, no solamente son los 75 presos políticos que hay, la mayoría son además jóvenes estudiantes que salieron a manifestar el año pasado, las manifestaciones, bueno, mundialmente célebres. No solamente están esos 75 presos, que además están en unas condiciones infrahumanas, están en la mayoría están en la policía judicial o en la policía política, que es la policía de inteligencia del gobierno de Venezuela. Están presos ahí, no están en una cárcel y están en un sitio que llaman La Tumba, porque es un sitio que está a 15 metros bajo tierra, en el cual no reciben ni siquiera luz del sol, es simplemente luz artificial y tienen poco contacto entre ellos, en fin, en condiciones realmente muy, muy precarias. Pero además hay inhabilitados políticos. Es la nueva táctica del gobierno contra aquellos candidatos, por ejemplo, a las elecciones al Parlamento, que son este 6 de diciembre. Simplemente ahora inhabilitan políticamente bajo una orden administrativa a aquel candidato que ellos vean que puede serles incómodo, pues, a la hora de enfrentarse ante ellos en unas elecciones. Entre los inhabilitados está el alcalde de San Cristóbal, al cual metieron preso 1 año, luego se le venció la pena, lo mandaron a su casa en prisión domiciliaria sin explicar por qué, y entonces lo inhabilitan políticamente para que no se pueda lanzar al Parlamento y sea liberado. Está María Corina Machado, que fue la diputada con mayor votación en las últimas elecciones, etcétera. Francisco, vosotros habéis estado siguiendo el debate que se está produciendo en la política española. Hay un grupo que se llama Podemos, que directamente su cúpula pertenecía a una fundación que estuvo asesorando en Venezuela. Ahí estaba Pablo Iglesias, personalmente, ahí estaba Errejón, estaba Juan Carlos Monedero, estaba Carolina Vescansa, es decir, han pasado prácticamente todos los que están en la cúpula en estos momentos de ese partido. Y cobrando. Hoy mismo, efectivamente. Asesorando y cobrando una pasta. Hoy mismo en la votación había el número total de votos 235 a favor del sí, había un no
por error del Partido Popular, que se equivocaba al votar, y había 5 abstenciones del Grupo Mixto. El responsable del Partido Popular ha tenido que recordar que se han presentado 52 iniciativas previamente a lo largo de 10 años, 52 iniciativas pidiendo explicaciones de qué es lo que pasaba allí, y que en esas 52 iniciativas previas el Partido Socialista no dio el sí, no confirmó el respaldo, precisamente para solicitar ayuda para lo que estaba ocurriendo en el régimen de entonces Hugo Chávez y en estos momentos de Maduro. ¿Vosotros podéis entender que, viendo lo que está pasando allí, haya división en España, o en el caso de algunos partidos ni tan siquiera haya división, y haga un seguimiento y hagan una defensa como la que hemos visto en estas declaraciones? ¿Entendéis que puede estar ocurriendo esto? Mira, algo preocupante es que se está repitiendo el fenómeno que nosotros empezamos a ver en Venezuela hace unos 15 años, cuando llegó Hugo Chávez al poder. Cuando nos comparaban con Cuba, que decían que eso podía terminar como Cuba, los venezolanos solían decir, no, Venezuela no es Cuba. Pues ya vemos dónde está hoy en día, que incluso en muchos casos está peor que Cuba. Y ahora estoy oyendo en España, España no es Venezuela. Es decir, todo es posible, lamentablemente. Yo siento que las instituciones han reaccionado aquí de manera adecuada, que ha habido un freno pues a toda esa oleada chavista que ha llegado hasta acá, pero es increíble, y además ahí están las pruebas de la afiliación chavista de los miembros del Partido Podemos. Bueno, ¿no? Uno de los senadores que ha votado en contra de esta moción y que la ha justificado en nombre de Podemos es Ramón Espinar. Ramón Espinar es un sujeto que pedía públicamente a través de las redes sociales, no hace mucho tiempo, pedía escraches constantes contra Germán Terz y contra mí. Decía que no bastaba con una huelga en Telemadrid, que había que escrachearnos constantemente, es decir, intimidarnos, es decir, acosarnos constantemente a Germán Terz y a mí. ¿Por qué? Pues porque nuestra línea ideológica o nuestra línea periodística no le gusta y no coincide. ¿Cuál era su reacción? Pedir que se ejerciera un acoso contra nosotros en la calle, en el medio de comunicación en el que trabajábamos, etcétera. Esto retrata la línea de esta gente. ¿Cómo van a votar a favor de condenar la existencia de presos políticos si la aplauden? Si ellos están de acuerdo con eso, si les parece estupendo la presión absolutamente antidemocrática contra cualquier discrepante, pues son coherentes con su línea, no ya por gratitud, porque Venezuela se ha portado muy bien con ellos, y no voy más allá para que no me metan una demanda, sino porque evidentemente lo que está haciendo el régimen chavista es lo que a ellos les parece legítimo para alcanzar y conservar el poder. Ellos son así. Dejadme que recuerde, de todas formas, esa denuncia que se ha realizado de que a lo largo de 10 años, en 52 iniciativas presentadas, en esos 10 años no existía Podemos, y el partido que no dio respaldo, según se ha presentado precisamente en esa exposición de la propuesta, era el Partido Socialista. Es decir, en España yo no sé muy bien a qué punto se ha llegado de directamente ocultar en el debate la existencia de 75 presos políticos en Venezuela. Hombre, yo creo que la situación actual no tiene mucho que ver con la de hace 10 años. Y en este momento a mí me cuesta creer que haya un partido que no sea Podemos, porque yo en eso estoy de acuerdo con Isabel. Me cuesta creer que, no siendo Podemos, no se pueda apoyar una propuesta como esta. Es decir, bueno, está más que claro. Es que ya no hay debate, o sea, ya no hay debate sobre el hecho de que hay presos políticos en Venezuela y que no hay libertad de prensa. O sea, ya no hay debate sobre eso. Eso es un hecho. Ya no se puede debatir. Hoy, pues como vimos en el Parlamento Europeo y como hemos visto en otras circunstancias, es ni RC, ni IU, ni Compromís, me falta otro, han querido participar en la votación. Es decir, no aparecen como abstencionistas o en contra en el recuento que habéis hecho aquí, porque simplemente se han ido al baño. Por lo menos tienen pudor. No, ningún pudor. Hombre, por lo menos tienen un cierto pudor y se van. Es que nosotros con un par votan en contra. Lo que se pedía en la resolución era algo tan general y sin decirnos, es como eso, la votación de hoy del Senado español es muy parecida a la que se produjo hace 2 meses o 3 meses en el Europarlamento. Sí. Lo que se pedía no es ningún tipo de sanción, simplemente algo declarativo que no cuesta nada, en el que dices estoy a favor de los derechos humanos y que los presos salgan de la cárcel. Pero ahí ya se retrataron. Bueno, pues ya te digo yo, Amaiur, claro, que es lo que es, RC, que es lo que es, Izquierda Unida, que es lo que es, y Podemos han estado, unos porque se han ido corriendo al baño
y otros porque se han quedado y no les ha dado tiempo a salir, es lo que yo me pregunto. Si en el jaleo por salir por la puerta o alguno, No, pero están en los la 5 de misma Podemos se quedaron cuerda atrasados. ideológica. No es verdad. Dejadme que recuerde que el ascenso a las plazas de poder reales en estos momentos, ayuntamientos y comunidades autónomas por parte de Podemos, no ha venido porque hayan tenido mayoría absoluta en ni una sola plaza. Ha venido porque alguien ha pactado con ese mismo partido que hoy decía que rechazaba el pedir la liberación de 75 presos políticos en Venezuela. Y digo yo, y Compromís, y Amayur, y RC, Izquierda Unida. Pero ¿qué es lo que os sorprende? Porque a mí la parte de todo esto, es decir, ellos no van a ser incoherentes, además tienen la excusa perfecta. Dicen, claro, esto es una maniobra política, el PP y el PSOE son la misma sistema, luego pactan con el PSOE sin ningún problema, ¿no? Leales con quien les ha estado pagando a todo su entramado. A mí no me importa que me demanden, porque es que es eso. A Juan Carlos Monedero, que yo lo he defendido por eso, lo único que ha hecho es coger, trincar la pasta y traerla para montar el movimiento. Es de que no se ha comprado un piso, un coche. Es decir, ellos se han llevado muchísimo dinero de Venezuela, de los venezolanos, que ahora pasan enormes dificultades para montar un movimiento revolucionario. Es que ellos son revolucionarios. Espinar, que citabas, es el hijo del que fue presidente de la Asamblea de Madrid, consejero. Hay hijos de ministros, que estuvo en las tarjetas Black, ¿no? Es decir, vicepresidente de Caja Madrid. Sí, me refiero que al final ellos no son... a mí me gusta mucho eso porque, claro, estamos hablando de chicos y chicas, ¿no? Digo, para que no digan que soy machista, por eso tengo solo 3 hijas, ¿no? Entonces, es decir, chicas y chicos, chicos y chicas, ¿no? Jóvenes, que diría esa gran intelectual que era Viviana Ido, ¿no? Esa gran... no sé lo que era muy bien, ¿no? Bueno, pues resulta de que sí, porque no era experta en flamenco y parece ser que estudió Derecho, ¿no? Entonces, claro, resulta que estas jóvenes, ¿no? y jóvenes lo que pretenden es la revolución. Entonces, en su modelo revolucionario, enlazamos al principio de la tertulia. Entonces, hay que corregir la desviación de esos jóvenes, de esos burgueses, ¿no? Pequeños burgueses. Hay que reeducarlos. Lo que han hecho en Venezuela. Aquí tenemos un sufridor. Yo he tenido el honor de conocer a otros sufridores. Tengo hasta en el periódico, mi director de publicidad es venezolano, que tuvo que irse corriendo con su mujer, también venezolana, porque la situación allí era terrorífica. Es que, claro, la gente no sabe, y lo que decía es este amigo mío, este compañero mío del periódico, del director comercial Javier, siempre me dice lo mismo. Dice, es que en Venezuela, que me ha hecho gracias, como si hubierais hablado, ¿no? En Venezuela la gente decía, nosotros no nos puede pasar. Y pasó. Una pregunta. Ahí está el Jeta de Vargas, perdón, antes que lo vea, que hay que citarlo. Vargas, el banquero, que es el suegro de Alfonso de Borbón, Sí. el falso duque de Anjou, pues resulta que el Vargas, ¿no? El jugador de polo multimillonario, pues resulta que es el banquero de Chávez y de Maduro. Perdona, Isabel, disculpa. Déjame que veamos, te doy la palabra y luego le quiero además preguntar a Francisco unas declaraciones que surgían hace pocos días, hace pocas semanas, de Maduro explicando por qué a una de las personas, en concreto a Leopoldo López, lo había metido en prisión. Atención a la explicación, porque es que asegura que le estaba salvando la vida. Sí. No estamos frente a gente normal, pues. Yo le salvé la vida a Leopoldo López. Tengo la grabación, José Vicente, de una conversación con un alto dirigente de la oposición hablando del asesinato de Leopoldo López. La tengo, José Vicente. Y están los testimonios, y ya hay un juicio sobre este caso. Pues surgieron otros testimonios. En otros juicios contra la guarimba surgieron otros testimonios. Francisco, ¿cómo se puede estar justificando y no pidiendo explicaciones, lo digo por parte de grupos como Podemos en España, cuando vemos que una persona asegura que está metiendo en prisión a líderes políticos para salvarles la vida y descubrimos que tiene 75 personas? Debe ser el mayor salvador de vidas de todo Venezuela. Premio Nobel de la Paz. Pero es que hay algo de fondo que es absurdo, que es que el presidente de la República decide quién va a la cárcel o no, mete preso a alguien o no, lo salva, lo saca de la cárcel o no, porque también se dan esos casos. A todos los presos políticos, si los van a liberar, primero la orden tiene que ser del presidente de la República. Y eso no es nuevo, eso se veía con Chávez también, cuando a la jueza Fiuni la mandó a meter presa en cadena nacional. Por ejemplo, sin ir más lejos, el editor del grupo editorial, en el cual yo estoy enfrente ahora, que lleva ya 6 años exiliado, fue porque el presidente dijo en cadena, presidente Chávez, a ese señor hay que meterlo preso. ¿Lo dijo en televisión? Lo dijo en cadena de radio y televisión, que ellos encadenan todas las... Bueno, igual hizo con la jueza Fiuni, el famoso caso de la jueza que hasta violaron en la cárcel. Entonces, eso no es nada nuevo, pero hay una cuestión de fondo a la cual no debemos acostumbrarnos, que es algo absurdo que el presidente de la República sea también el gran juez del país. Francisco, ¿tú estás en España y vas a volver a Venezuela? Sí, yo trabajo allá. ¿Y cuando vuelvas, qué te esperas? Me espero seguir luchando. Tenemos ahorita unas elecciones en 3 meses sumamente importantes, cruciales,
para nosotros, no han sido como en otras oportunidades que siempre decimos, bueno, tenemos estas elecciones más adelante. Ahorita la crisis, en este momento la crisis por la cual está pasando Venezuela es en todos los ámbitos. Entonces, este 6 de diciembre, que son las elecciones al Parlamento, son... ¿Habéis intentado contactar con Pablo Iglesias? Lo digo porque Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, contactó con él y le pidió que, por favor, ya que tenía él la relación que tenía precisamente con el régimen venezolano, que intercediese por su marido. Hace unos días, hace unas semanas, conectábamos con ella y yo se lo preguntaba, ¿ha hecho alguna gestión? Le decía a Lilian Tintori, ¿ha hecho alguna gestión? Y me decía rotunda, ninguna. No ha hecho ninguna gestión Pablo Iglesias para que Leopoldo López, por cierto, es un miembro político, forma parte de la oposición democrática en Venezuela, pero es que además es directamente de la Internacional Socialista. Es decir, no estamos hablando de ningún político de derechas, no, estamos hablando de un miembro de la Internacional Socialista. Y Lilian Tintori decía abiertamente, Pablo Iglesias no ha movido un dedo, no ha hecho nada por interceder por una persona para que se le saque de prisión, Paco. Francisco. Bueno, creo que ni siquiera la recibió aquí a Lilian Tintori en su momento, que era lo mínimo que podía hacer, no interceder ante el gobierno, pero al menos recibirla. Eso ni siquiera lo ha hecho. Y bueno, de verdad no podíamos esperar nada. Yo sé que a veces en España sorprende ese tipo de actitudes, pero ya en Venezuela, como decimos nosotros, allá estamos curados en salud. Eso ya es algo normal allá. Yo quería preguntarte, precisamente a propósito de esas elecciones cruciales, ¿hasta qué punto estas medidas de represión que está sufriendo la oposición van a jugar en contra o a favor? Porque a lo mejor producen un efecto rebote, no lo sé. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? ¿Qué es lo que dice tu intuición? Es que el sistema está trucado. Y si tenéis alguna posibilidad y alguna esperanza de poder recuperar democráticamente el poder. Mira, todas las encuestas dicen, la encuesta que pone mejor al gobierno lo pone con 70% de gente en contra de ellos. Hay encuestas que ya le dan el 80% de gente en contra. Por supuesto, eso no significa automáticamente que esos sean votos para la oposición. Es algo distinto. Además, ellos han jugado con los circuitos electorales de manera en que puedan ganar, lo que llaman el gerrymandering, etc. Pero aún así, no parece que haya forma de que gane, al menos que aparezca la mano negra a la hora de la verdad. Y por eso es muy importante la observación internacional. Eso fue otra de las cosas que se planteó en la moción de hoy en el Senado, de hecho. El gobierno de España pide que haya una observación electoral en Venezuela y eso se torna ya crucial para nosotros, pues que los ojos del mundo estén sobre Venezuela como lo están en este momento. Lo que pasa es que la crisis política, económica y social que ya tiene Venezuela yo creo que es imparable, aunque desde el punto de vista electoral se intenten utilizar el gerrymandalismo, que es como se llama eso, la utilización de las circunscripciones para derivar votos, pero eso solo es cuando se está igualado y el sistema es mayoritario. En un sistema como el vuestro eso va a ser casi imposible, ¿no? Lo importante es la transparencia en las elecciones. Si Venezuela, con la crisis social y económica que tiene, porque claro, se les ha caído, es un monocultivo, que es el petróleo, es un petróleo caro, pesado, que necesita mucha intensidad en trabajo industrial para poderlo vender, y claro, a 40, 44 dólares que está, es casi muy difícil que tenga grandes entradas. La repercusión en la política española. La crisis política, pero la crisis política, como se va a votar dentro de 3 meses, Grecia son los dos grandes aliados de tu amigo Pablo Iglesias. Bueno, aquí el gran aliado es tu partido, que es el Partido Grecia, muy bien el golpe, me ha gustado. Claro. Muy bien. Entonces, si no te importa, háblanos de eso, que lo conoces mejor. Ya llamaremos a un experto en petróleo que nos explique cómo sube y baja el barril. Grecia se vota dentro de 20 días, menos, creo, sí, 19, y Venezuela quedan 2 meses o 3, ¿no? Prácticamente. Son 3 meses cuando se va a votar, los dos grandes aliados de Podemos, porque estos son sus grandes amigos, las fundaciones de las cuales ha cobrado tanto dinero Monedero, que nos lo va a explicar a los economistas cómo se puede cobrar esos precios por esos informes. Entonces, yo creo que es la oportunidad ahora, es la oportunidad política. El sistema está trucado. Pero si se puede ganar, no se puede es ganar. Ahora, es decir, sí se puede ganar. Mira, si hay una transparencia democrática mínima, aunque solo sea del... El recuento electrónico les permite manipular resultados. Bueno, pero también se auditan los recuentos electrónicos. Es un país donde no hay división de poderes, es decir, es una ficción lo que sea democrático. Es un país en el que no hay un solo juez, uno solo, que se atreva... Ya, pero ya ni los cubanos les están empezando ya a dejar de... porque lo ven en caída libre, es decir, la caída que tú no das importancia, pero que yo sí la doy, la caída
del petróleo a Venezuela le aporta es tremendo para él, porque la crisis social que produce siempre deriva en crisis políticas. Entonces, las crisis políticas son derivadas de una situación. Cuando la economía va bien, los cambios políticos son difíciles. Ahora es el momento del cambio. Que le haga una última pregunta, Francisco, muy rápida. Por lo que vosotros habéis visto de la actuación que tuvo la gente que ahora en estos momentos está al frente de Podemos, ¿vosotros tenéis la sensación de que su ideario, ellos lo decían, me produce envidia lo que está pasando en Venezuela, que su ideario real es trasladar lo que está pasando allí o parte de lo que está pasando allí, trasladarlo a España? Una cosa antes con el tema del posible fraude electoral en Venezuela. Nosotros siempre hemos denunciado el fraude electoral como una realidad. Sin embargo, si hay una votación masiva, el fraude ya se vuelve cada vez más cuesta arriba, que es lo que se prevé para estas elecciones del 6 de diciembre. Si son 2 o 3 puntos, lo voltean. Si no, es cada vez más difícil. En cuanto a lo de Podemos, ellos se formaron allá. Ideológicamente se formaron allá, empezaron desde el comienzo del chavismo allá, formaban parte de los llamados círculos bolivarianos, claro, que eran instituciones no solamente ideológicas, sino hasta de choque violento en la calle contra manifestaciones. Monedero despachadas del Palacio Presidencial, por ejemplo, el Palacio de Miraflores tenía una oficina al lado del presidente Chávez. Eran parte de la vanguardia. Y recibía allí a periodistas españoles en nombre del régimen. Esto lo han contado periodistas que han sido recibidos por él en persona en representación del régimen. Francisco, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimo ánimo, que tengo la sensación de que lo vas a necesitar.